Bueno, lo prometido es deuda. Como os compartí ayer en una story en Instagram, llevaba tiempo queriendo hablar sobre este tema, que es sobre la diferencia que yo siento que hay entre reforzar una actitud, un comportamiento, una conducta tanto ajena como propia y validar. Y aquí voy a usar sobre todo lo que son las relaciones interpersonales, porque al final siempre son reflejos de la relación intrapersonal que se manifiesta fuera con los demás. Entonces, claro, aquí, sobre todo para los que son estudiantes de un curso de milagros, sabrán que Jesús nos dice que lo último que tenemos que reforzar es el sufrimiento de nuestro hermano, porque entonces lo estaremos reforzando también en nuestra mente. Y entonces, digamos que nos fastidiamos a los dos y nos mantenemos a los dos en el infierno, simbólicamente hablando, es decir, con conflicto, con culpa, con miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso nos puede llevar a una confusión, porque una cosa, tal como lo entiendo yo, es reforzar algo, es decir, hacerlo real, y otra cosa es invalidar totalmente a la otra persona. Y por eso voy a usar aquí en este ejemplo la relación que tenemos con el otro, porque creo que tanto seamos estudiantes de un curso de milagros como si no, que es la gran mayoría que no lo son, no importa. Creo que podemos desarrollar una conexión emocional con los demás muy sana, a pesar de no hacer real el sufrimiento del otro. Y parece una línea tan delgada que puede ser que no se perciba siquiera entre una cosa y otra, entre reforzar algo y hacerlo real y entre validar o reconocer. Pero aquí te quiero explicar la diferencia tal como la veo y siento yo, tanto en mi propia piel como también la relación con los demás. Y es que, claro, el no reforzar, el no hacer real el sufrimiento del otro, viene muy relacionado con esa famosa frase, esa famosa lección de un curso de milagros que dice, nunca estoy disgustado o disgustada por la razón que creo. Y en el término disgustado podemos poner cualquier emoción, sensación, sentimiento que estamos sintiendo y atravesando. Nunca estoy enfadada por la razón que creo, nunca estoy triste por la razón que creo, etcétera. ¿Por qué? Básicamente por una premisa que siempre está ahí, la conozcamos o no, nos guste o no, que es que no puedo ser afectado o afectada por nada externo a mí porque no hay nada externo a mí y las ideas no abandonan su fuente. Es decir, todo se queda en la conciencia, no hay nada externo a la conciencia, todo lo que se manifiesta está dentro de la conciencia. Así que lo único que me pueden afectar, y también nos lo recuerda un curso de milagros, son nuestros propios pensamientos. Nunca es lo que hace o dice el otro o lo que no hace y dice y teníamos las expectativas de que lo hiciera, sino lo que yo pienso respecto a eso, lo que el mapa mental que yo, el filtro, digamos, mental que yo pongo por encima de lo que está pasando, entre comillas, objetivamente, y eso es lo que me está haciendo sufrir. Es decir, mis propias expectativas frustradas, mis propias creencias, solo mis pensamientos me pueden afectar. Así que ¿implica eso que yo invalide la experiencia de la otra persona por ese miedo a hacer real su conflicto? Ahora imaginemos que estamos, yo qué sé, vamos a decir, estamos tomando un café con una amiga o un amigo nuestro que nos está diciendo que está pasándolo mal porque su pareja le ha sido infiel y no sabe qué hacer, si separarse, si no, le está doliendo un montón cualquiera de las dos alternativas, quedarse en la relación o irse, etcétera, etcétera, más todo el dolor de la traición, infidelidad, mentira, qué sé yo, ¿no? Claro, el no hacer real el sufrimiento del otro no implica rechazar lo que está sintiendo y lo que está experimentando en ese momento. Insisto, es una línea muy delgada, pero que siento que tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Internamente, sin yo decirle nada siquiera, y menos si no está haciendo ese tipo de espiritualidad y trabajo interior o lo que sea, sin decirle yo nada, yo puedo primero entregar esta situación si me remueve también al Espíritu Santo o a nuestro Maestro interno, a la voz del amor que tenemos nosotros y el otro. Bien, podemos entregar para que sane nuestra percepción, que no al otro. Nunca se puede entregar sana al otro. No, porque ahí sí que estamos reforzando el sufrimiento y estamos reforzando la idea de separación. Ahí está el otro sufriendo y yo estoy aquí pidiendo por su sanación porque soy muy buena y muy bendita. Eso no funciona. Lo que tenemos que hacer y la única forma de ayudar al otro es pedir una corrección en nuestra percepción.
Porque si nos removemos lo más mínimo, efectivamente estamos haciendo su sufrimiento real y por lo tanto lo estamos reforzando en nosotros. Así que la que tiene que sanar es nuestra percepción. Enséñame a ver al otro tal como tú lo ves. Es una entrega honesta y sincera. Enséñame a percibirlo como realmente es y no como ni siquiera él se está percibiendo que es una persona engañada, una persona que ha sido mentida, ultrajada, lo que sea por lo que está pasando, ¿no? Eso es no reforzar. Ahora bien, ¿implica eso negar su experiencia? No. Y de hecho creo que es uno de los grandes dolores del ser humano, del ser que se percibe como humano, cuando nos sentimos invalidados. Que es que, y eso ocurre mucho en las relaciones muy cercanas, muy especiales, familiares, de pareja, con los hijos, etc. Que es que cuando el otro nos trae algo que nos toca mucho la fibra, nos toca mucho el ego en realidad, y en ese momento nos sentimos a la defensiva, nos sentimos amenazados por lo que sea, solemos caer en la trampa de invalidar su experiencia y de negar que lo que está sintiendo, pensando y por lo que está pasando, en realidad no tiene razón de ser. Porque fíjate, imagínate que en realidad es una situación donde hay un conflicto entre las dos personas y cada uno percibe como percibe con su propia programación personal y única el conflicto. Y cada uno, pues, a cada uno se le han despertado ciertas heridas. El uno y el otro están actuando como espejos y reflejo, pero cada uno está experimentando su historia de forma única. Entonces, invalidar al otro, no dándole la razón, que no reforzar, no sé si se entiende, se empieza a entender ya la diferencia, pero decirle al otro que lo que siente no tiene razón de ser es invalidarlo. ¿Se entiende? Es invalidarlo. Nos dice un curso de milagros que no tenemos que quitarle poder a nuestra mente porque su poder es ilimitado. Su poder es tan inmenso que es capaz de crear un mundo de ilusiones, una fabricación totalmente alejada de lo que realmente es el ser que somos y creer que es verdad. O sea, imaginaros si tenemos poder en realidad. Tanto poder que con el mismo poder estamos negando constantemente ese poder. Tal es nuestro poder. Así que nos dice un curso de milagros y también nos lo recuerda el doctor Ken Wapnick en uno de sus talleres y creo recordar en uno de sus libros que no tenemos que negar la experiencia por la que está pasando la otra persona, aunque eso suponga una amenaza para nuestro sistema de creencias, sino que tenemos que aprender, y esto es la práctica pura y dura, tenemos que aprender a validar totalmente todo lo que siente, todo lo que piensa, que no es dándole la razón. Yo puedo tener mi propia historia y mi propia... yo puedo tener, y de hecho la tengo, mi propia forma de ver las cosas, mi propia opinión personal. También ficticia, no es real, no es la voz de la realidad que es una para todos, sino que es mi propia programación personal. Bien, ¿está chocando con la del otro? Bien. ¿O se siente removida por esa historia que me está contando mi amigo o mi amiga en la cafetería que le han sido infiel? Bien, tiene que ver conmigo si me está removiendo. Pero ojo con lo que digo, con tirar por tierra lo que siente el otro, porque ese mismo poder que está usando para hacerse sufrir es el mismo poder que le va a sacar de su sufrimiento cuando esté listo. Y esto se aplica a mí, obviamente. Ese poder que yo estoy usando para fabricar más ilusiones, para fabricar más conflicto, más sufrimiento, más dolor y más separación, en un momento determinado, en realidad no requiere tiempo, pero en la experiencia del tiempo lo estamos viviendo así, en un momento determinado, cuando mi mente se canse de verdad de sufrir y de no ser lo que realmente es, va a usar ese mismo poder para despertarse a sí mismo. Así que no se trata de invalidar al otro, al no querer reforzar su sufrimiento. Se trata de recordar que la única que tiene que sanar es mi percepción de cómo yo percibo al otro y cómo me percibo a mí misma o a mí mismo. Y recordar que el poder inmenso, ilimitado, está en su interior tal como lo está en el mío. Y que efectivamente la historia por la que se cuenta que sufre no es real, no fue fabricada por Dios, no es del amor. El amor no hace sufrir. ¿Es del ego? Sí. ¿Implica eso que tengo que
zarandearlo y decir, no, no estás disgustado porque te dejaron, sino porque tú percibes y tienes una autoimagen de ti misma que crees que eres digno de ser abandonado, ultrajado o mentido, engañado. No, no es amoroso eso. Lo más amoroso es trabajar en nuestra mente. Y eso no implica ser perfectos. Nos dice en Curso de Milagros que los maestros de Dios, que es cualquiera que desee hacerlo, no es alguien que es perfecto, pero sí alguien que está trabajando en su interior para alcanzar la perfección. Eso sí, porque fuimos creados perfectos. Perfectos en sentido de que el amor ya es perfecto, no puede ser otra cosa que perfección, que es plenitud, completud, totalidad, omniscencia. Llámalo como quieras, son palabras que no pueden definir lo indefinible. Ahora estamos teniendo la experiencia de experimentarnos de forma diferente. Lo último que debemos hacer, y es un aprendizaje, es no ser amables con nosotros mismos e invalidar lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Cuántas veces veo en consulta personas que dicen algo que sienten y después lo invalidan? Es como, sí, esto me molestó con mi hijo, pero sé que no debería de molestarme. Y me siento aquí dolida por lo que hace mi pareja, claro, es la historia que me cuento, pero sé que en realidad no tendría que sentir eso o no tendría que pensar eso. A ver, señores, señoras, aquí se trata de ser brutalmente honesto. Y para deshacer el sistema de pensamiento del ego tengo que mirarlo honesta y crudamente, no invalidar mi sentir, mi pensar. ¿Es falso? Sí. ¿Lo vivo como real? Sí, porque lo estoy sufriendo. Así que esa invitación que me la hago a mí misma, y es un trabajo duro, porque el ego está por ahí operando, y que os hago, si os animáis, es a empezar a practicar esa validación con los demás y después también, obviamente, con nosotros mismos. No se puede hacer solo con los demás ni solo con nosotros. Es un trabajo de inclusión total. Yo con los demás conmigo. Validar que la experiencia que está teniendo la otra persona es perfecta para hacerle llegar a otro estado de conciencia cuando esté listo. Y cara a mí misma, cara a mí mismo, es igual, opera de igual forma. Así que mientras yo valido mi experiencia y trato de validar, ya estoy aprendiendo a validar la experiencia del otro, aunque no esté de acuerdo personalmente con ella, ahí puedo pedir inspiración, puedo pedir guía a mi maestro interno, al amor, y que me ayude a ver las cosas de otra forma. Me ayude a dejar de comprar esas historias que me cuento o que veo que se cuenta esa persona que sufre y que recordemos juntos el poder que está en nosotros para elegir sanar nuestra percepción y darnos cuenta de que sufrimos por nuestra propia interpretación personal, no por los sucesos. Eso es utilizar el poder de nuestra mente a nuestro favor.